Bueno, pues hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes hoy, martes, febrero 2. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Y lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: «Mi hija está agonizando, ven y impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía de un derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: «Si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré». Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Sus discípulos le contestaron: «¿Ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro?». Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: «No tengas miedo, solamente ten fe». Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué están alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándole de la mano, dijo a la niña: «Talita cumi», que quiere decir: «Niña, te lo digo, levántate». La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos y hermanas, hoy me ha tocado reflexionar a este lindo evangelio, ¿verdad? Que vemos que son dos personas importantes en este evangelio que habla. Y una de esas personas es Jairo y la otra persona es la mujer que fue sanada. Y primeramente el evangelio viene hablando del oficial de la sinagoga, que en ese tiempo Jesús estaba atravesando el lago y toda la gente estaba ahí con él. Y entonces ahí fue donde llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver a Jesús, se postró ante sus pies, suplicándole. Es un hombre que necesitaba su ayuda. Era un hombre que necesitaba de Jesús. ¿Cuántas veces a veces nos pasa eso en la vida? Que tal vez nosotros andamos cansados, a veces nosotros andamos perdidos, no sabemos qué vamos a hacer, pero nosotros vamos a donde Jesús, lo buscamos a Él y los postramos ante sus pies. Y entonces aquí, eso fue lo que hizo Jairo.
y dice que se postró a sus pies suplicándole: mi hija está agonizando, ven y impon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Este es un Jairo que estaba ya, que no sabía qué hacer, que estaba ya que agotado, que estaba triste porque ya su mundo se le venía encima. Y entonces Jesús dice que fue con Jairo. Y estaba en medio de una gran gentío que lo oprimía a Jesús por todo lo que él enseñaba. Esa gente que estaba allí se oponía a las enseñanzas de Jesús. No querían a Jesús. Y entonces dice que en este camino, cuando Jesús iba con Jairo, se encontraba allí una mujer. Y dice aquí que esa mujer padecía de un derrame de sangre desde hace 12 años. Y dice la palabra que había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, ella empeoró más. Y entonces aquí podemos ver que ella había oído mucho decir de todos los milagros que Jesús andaba haciendo, de todas las enseñanzas, de todas las cosas buenas que Jesús andaba haciendo en el pueblo con estas gentes. Y ella dice que entre medio de la gente fue y le tocó el manto. Y la mujer dice que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Tan solo yo toque su ropa, yo voy a sanar. Esa era la fe tan grande que esa mujer tenía, que vemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice qué es la fe. Y la fe es creer en algo que nosotros no podemos ver. Y eso es lo que esta mujer tenía. Ella creía en algo que no podía ver, que nunca había visto, pero sí había escuchado. Había escuchado de Jesús y todos sus milagros, de todas sus enseñanzas. Pero ella creía. Y entonces podemos ver que aquí, que al momento que ella tocó el manto del Señor, su hemorragia se le fue y sintió en su cuerpo que estaba ya sanada. Y entonces Jesús sintió este poder. Jesús sintió que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio de la gente, le preguntó a toda esa gente: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado la ropa? Y sus discípulos que estaban con él también le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime esta gente y todavía preguntas quién te tocó? Y entonces Jesús seguía mirando para ver si encontraba a esa persona que lo había tocado. Y sí encontró a esa mujer. Y la mujer estaba tan asustada, estaba tan asustada que estaba hasta temblando porque había sido sanada. O sea, ella misma tal vez no lo creía en ese momento. Y entonces dice aquí que tan asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y entonces allí es cuando nosotros podemos ver que la fe de esta mujer la llevó hasta donde Jesús. La llevó hasta donde Jesús y le sanó su enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que Jesús ha sanado a muchas personas? Y a veces nosotros no queremos creer. Y esta mujer fue un ejemplo para nosotros. Fue un ejemplo para nosotros para creer. Para así nosotros oímos que hay mucha gente que han sido sanadas, que han sido curadas por Jesús. Y es algo que nos debe dar esperanza. Es algo que nos debe dar el conocimiento y la fe de poder seguir y decir: sí, yo quiero ser sanado. Sí, yo quiero saber de ese milagro que dicen que Jesús puede hacer. Y entonces aquí dice que la palabra continúa y dice que Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de las personas, ¿verdad?, a decirle al oficial que tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo como que no había entendido.
Y le dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Entonces Jesús fue a la casa de Jairo, y desde ese momento estaban muchas personas alborotadas llorando y sobre la muerte de esta niña que solo tenía 12 años. Entonces aquí podemos ver que todos se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a toda esa gente que estaba ahí en la casa y les dijo, tomándole la mano, dijo a la niña: Talita, Talita cumi, que quiere decir niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó en ese momento, en ese instante, y empezó a caminar. Aquí podemos ver otro milagro que Dios hizo en este evangelio. Y nos dice a nosotros que Él fue y impuso las manos y le dijo: niña, levántate. Y todo fue por la fe. Todo fue por la fe tan grande que tuvo este oficial, el padre de la niña. ¿Cuántas veces nosotros nos falta tal vez más fe? Nos falta más fe para caminar en este camino de Dios, para creer más en Dios y sus cosas, porque todo lo que Él crea es perfecto. Tal vez nosotros no podamos sentir que algunas cosas no entendemos por qué los pasan, pero solo Dios sabe por qué los pasan esas cosas. Y desde ese momento nosotros tenemos que postrarlos ante Él y pedirle que nos aumente la fe, porque es por la fe que nosotros vamos a poder caminar, es por la fe que nos va a dar la fuerza para seguir y ayudar a las otras personas que necesitan de esta fe también que Dios nos ha regalado a nosotros. Dice aquí que nosotros podemos recibir la fe, podemos aumentar nuestra fe y ir a la iglesia, ir a la misa todos los días, recibir la Eucaristía, mantenernos firmes en la oración, ir al Santísimo, ir a adoración. Tal vez nosotros necesitamos escuchar la voz de Jesús. En este evangelio lo que yo puedo agarrar es que Dios nos está llamando a nosotros. Siempre los está llamando, pero es nosotros que tenemos que abrir nuestros corazones y decir: sí, voy a orar más, sí, voy a ir a adoración más, sí, voy a recibir la Eucaristía, voy a ir a confesión, voy a ir a la misa, voy a leer un capítulo de la Biblia todos los días. Jesús le gusta que nosotros seamos de compromiso, que nosotros los pongamos a leer su palabra para aprender más y poder dar a los demás que están alrededor de nosotros, que los necesitan. Y entonces, pues, hermanos y hermanas, esto es todo lo que yo puedo reflexionar de este evangelio tan bonito de hoy. Y los dejo que le pidan a Dios y que les aumente la fe hoy en día, para que sigan caminando en este camino que Él nos ha llamado. Y que tengan una linda semana y muchas gracias.